¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admirals Latam. Este día, martes 4 de julio, vamos a revisar cómo se están comportando los mercados en una sesión en la cual Wall Street permanece cerrado, precisamente por lo que comentábamos antes, el Día de la Independencia que se celebra este día 4 de julio. Te quiero recordar, por supuesto, que durante las próximas slides estaremos revisando algunos instrumentos para que, por supuesto, puedas conocer la variación de los mercados y así entiendas qué es lo que está pasando y cómo puedes planificar tus próximas inversiones. Primero que todo, revisemos un poco cómo se ha desempeñado esta semana, teniendo en cuenta que hoy en Wall Street las acciones y los mercados y los datos macroeconómicos escasean debido a el cierre contemplado para esta sesión, un cierre que ya se esperaba o se anticipaba a mitad de jornada del día de ayer. A partir de la 1 de la tarde de Estados Unidos, los mercados permanecían cerrados y con ello entonces la baja liquidez y la baja volatilidad en estos mismos. Por tanto, los mercados permanecen sin grandes cambios en gran parte del mundo, al menos hasta el cierre de Europa que está pronto a ocurrir. Hoy se celebra, como ya lo comentábamos, el Día de la Independencia, 4 de julio, festivo en Estados Unidos, y hemos conocido algunas referencias macroeconómicas nuevamente negativas para Estados Unidos, para la primera economía del mundo, las cuales señalan y vuelven a indicar entonces un proceso contractivo para la primera economía, en donde el PMI manufacturero correspondiente al mes de junio mostró una contracción de 46,3 puntos, calzando las expectativas del mercado, pero por debajo del registro anterior, un gasto de construcción que logra expandirse, pero que da cuenta todavía de un escenario todavía menos favorable o un impulso menor durante los últimos meses, mientras que el índice ISM de empleo del sector manufacturero se contrae hasta 48,1 puntos. Recordemos que toda cifra en términos de PMI y de índices por debajo de los 50 puntos señala un periodo contractivo. El PMI manufacturero del ISM, 46 puntos por debajo de los 46,9 previos y muy por debajo de las expectativas del mercado, y con ello entonces zanjando la idea de tener un escenario recesivo para Estados Unidos, o al menos afianzando la idea, discrepando con los datos conocidos la semana pasada en torno al Producto Interno Bruto, que logró superar las expectativas del mercado con un 2% de crecimiento. Con ello entonces los mercados tienen mayor preocupación, no han dejado de preocuparse en torno al proceso recesivo, pero que llaman mucho la atención finalmente. Las acciones de Estados Unidos siguen escalando, aproximándose a franjas de los 4.500 puntos en su promedio, próximamente a los máximos históricos en torno a los 4.800, y con ello entonces la posibilidad de que las acciones en particular vayan a buscar nuevos máximos. El mercado aparentemente especula, no deja de mirar, por supuesto, una condición en general teóricamente poco favorable. Hoy por hoy el avance en el precio de las acciones parece entenderse como una ilusión basada en esperanza, estímulos, dinero barato, apalancamiento y exageraciones del mercado, por lo cual esto no resta o no quita que las acciones puedan llegar a experimentar el día de mañana una contracción muy importante, y la gran pregunta, por supuesto, lo que nosotros tenemos que estar averiguando y estar muy pendientes es desde qué niveles esto podría comenzar a ocurrir. La recesión, como lo comentábamos, puede llegar a ser una recesión incluso desde ya un poco más profunda a lo que se espera. Con un 70%, la Fed de Nueva York espera finalmente una contracción económica de cara al término de este año. Una recesión que podría, como algunos mesas de análisis comienzan a revisarlo como una de las recesiones más importantes en la historia de Estados Unidos. Recordando que en 1982 la Fed llevó sus tasas de interés hasta el 20% con el propósito de controlar la inflación. Hoy por hoy es difícil que esto pueda ocurrir, pero sin duda que los estragos y la comandancia de la política monetaria no podría llegar a ser suficiente para controlar los precios o bien lograr una estabilidad en la economía. El RBA de Australia pausa su tasa de interés. Recordemos que durante la reunión de junio, el Banco Central de Australia decidió elevar su tasa de política monetaria hasta 4,1% por sobre las expectativas del mercado, y en esta oportunidad dicen tomarse una pausa con el propósito de evaluar el desempeño de la economía y cómo ésta pueda llegar a actuar frente a lo hecho hasta el día de hoy y con la data entregada. Por tanto, se toman una pausa esperando y sin descartar que el día de mañana las tasas de interés puedan volver a subir con el propósito de controlar la inflación y llevarla hasta el 2% meta del Banco Central. La decisión de política monetaria en Estados Unidos el próximo 26 de julio sin duda sigue siendo la hoja de ruta de los mercados para contemplar una nueva subida, de acuerdo a las expectativas en torno a un 80 o un 90% de probabilidad que se contempla para un aumento en 25 puntos básicos. Con ello, entonces, la posibilidad y la necesidad de seguir mirando el escenario macroeconómico en términos generales y cuáles han sido las datas entregadas durante mayo y junio para poder, obviamente, obtener los datos de la economía cíclica que podría llegar a confirmar una recesión, como lo hemos comentado durante los últimos 2 meses particularmente.
Y la gran pregunta es si compramos acciones en Estados Unidos, que vamos a revisar a continuación en la gráfica del S&P, pero antes te quiero recordar que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos vas a encontrar como @admirals_latam y en el canal de YouTube Admirals Latinoamérica para que así sigas muy pendiente a lo que sucede en el día a día en los mercados. Bueno, vamos ya de lleno a revisar el comportamiento de la renta variable y en particular el S&P para mirar el desempeño de este mismo y cuál podrían llegar a ser las estrategias a tener en cuenta durante las próximas sesiones. Vamos a retirar la cámara para que puedas ver con claridad lo que sucede y por supuesto cómo puedas contemplar tu próxima transacción. Lo importante es señalar el avance mensual primero de todo. Vamos a mirar la gráfica mensual para el S&P buscando la referencia y los niveles importantes y los niveles clave. Quiero marcar por acá para que puedas mirarlo con mucha claridad los niveles que a mí me llaman mucho la atención. Primero que todo, los 3.600 puntos, como el 50% de Fibonacci, luego el impulso alcista que el mercado experimentó recientemente, y por ello entonces la posibilidad de ir a buscar en este impulso los 4.800, que son los máximos históricos. El cierre mensual, finalmente, si tú te das cuenta, marca finalmente una pauta muy positiva, muy favorable para el precio y que continúa entonces inyectando un entusiasmo por continuar mirando y mostrando avances en su cotización. Si te fijas finalmente, el mercado podría llegar a alcanzar las zonas de máximos históricos en torno a 4.800 y la posibilidad entonces de ir a buscar finalmente un escenario alcista aún resta por conocerse. Ahora, lo interesante de esto es que tal vez los 4.800 puntos no es la zona de resistencia más importante. Si tú te das cuenta, los cierres mensuales durante el 2021 y comienzos del 2022, todos mostraban valores por debajo de los 4.500 puntos. Solamente una, dos, tres velas lograron estar por sobre los 4.500 puntos y luego de eso ya en enero, marzo de febrero de este año, lográbamos ver entonces una caída por debajo de los 4.500 nuevamente. Luego de eso veíamos respetar los 4.500 como resistencia y luego de esos descensos hacia los 4.600 como pudimos ver en dos ocasiones. Por tanto, nos parece que la zona de los 4.500 puntos va a ser la zona de referencia más importante, ya sea para determinar contracciones en la cotización del S&P, fuertes contracciones, o incrementos hacia nuevos máximos históricos. La zona de los 4.800 para mí no es el punto más relevante a tener en cuenta como zona de resistencia. Claro que sí, en términos técnicos, si vemos obviamente una extensión a 4.800, podríamos obviamente esperar un doble techo, una figura que contemple dicho consideración, pero en términos técnicos y de zonas de resistencia importantes y cómo el precio obviamente ha evolucionado, me parece que los 4.500 va a ser el punto más interesante a tener en cuenta. Si te das cuenta, nuevamente, el precio al subir tanto por sobre los 4.500 volvió a caer prontamente y luego de eso continuó respetando dicha zona, por tanto debería ser la zona de resistencia importante para el precio. Si la logra superar, nuevos máximos históricos creo yo que van a ser considerados y es donde deberíamos obviamente buscar seguir comprando acciones americanas, a pesar de los temores de recesión. Recordemos que el mercado en términos generales es absolutamente irracional en muchos de los casos. Vemos como también ya particularmente hemos visto quiebres de tendencia, como se ha señalado en otras ocasiones, pullback, continuidades también de secuencias de mínimos crecientes, máximos crecientes que el mercado comienza a mirar consecutivamente y la posibilidad, como ya te comento, de ir a buscar los 4.500 como zona de resistencia más importante. Por tanto, deberían restarle todavía unos 50 puntos para que el S&P siga evolucionando de manera favorable. Ahora, el RSI todavía no da señales finalmente de agotamientos en la fuerza relativa en el gráfico semanal. En el gráfico diario ya parece mostrarlo, pero lo interesante de esto es, fíjate, que la tendencia en el RSI sigue siendo positiva, sigue siendo alcista, que va acompañando finalmente el precio, pero lo interesante es el RSI divergente. Fíjate en este máximo con respecto al nuevo máximo, entendiendo que el precio dibuja ligeros máximos y pronostica un nuevo máximo hacia los 4.500. Por tanto, se acrecienta la divergencia y eso puede llamar la atención entonces de los vendedores buscando zonas de soporte a partir de los 4.500 como estrategias de venta a tener en cuenta. Así que mucha atención a la figura divergente que el RSI puede comenzar a señalar en una gráfica diaria, que puede alcanzar zonas de sobrecompra en una gráfica semanal, y ahí es donde vamos a estar muy pendientes a los distintos gráficos que el mercado puede estar considerando eventualmente. Lo interesante de esto, por supuesto, es seguir de cerca la evolución de los precios para poder comprender el comportamiento de este mismo, y por supuesto, poder obviamente estar atentos a las gráficas macroeconómicas, a los datos macroeconómicos, para que puedas contemplar tu próxima y futura estrategia de trading.
Recuerda que nos puedes dar like en este video, compartirlo con las personas que estén interesadas para mirar las referencias más importantes. Escríbenos a latam@admiralmarkets.com si no eres cliente y por supuesto si lo eres ya, escríbeme directamente a renato.campos@admiralmarkets.com para desarrollar y por supuesto revisar tus estrategias de trading en conjunto o simplemente tener una sesión de trading personalizada. Gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video análisis. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.